de Luis Lacalle Pou anunció al final de su periodo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas invirtió en obras viales la suma de 3.783 millones de dólares, constituyendo el mayor plan de obras de los últimos tiempos, hito histórico para el país. Sin embargo, hay cuestionamientos del estado de algunas rutas nacionales reinauguradas durante la gestión del exministro José Luis Falero. ¿Qué desafíos hay para el área de vialidad del Ministerio? Para saberlo recibimos en Nada que Perder a su director Federico Mañone. Federico, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, gracias a ustedes. Siempre arrancamos en cada una de estas instancias con quienes ocupan ahora los nuevos cargos en esta administración por consultarles cómo encontraron el área en el que están, qué se puede decir de la administración pasada. Bien, tuvimos un proceso de transición muy cordial, digamos, con información que nos fueron dando en las sucesivas reuniones. De todas maneras, igual el escenario que uno encuentra no lo sabe realmente hasta que se instala, digamos. O sea, hay información o hay estado de los procesos de las cosas que recién se saben en el momento. Pero bueno, en ese proceso de llegada o de conocimiento de esa información estamos desde ahora, al mismo tiempo en que vamos construyendo el plan de acción para los próximos años, ¿no? Y una vez que ingresaste, efectivamente, ¿con qué te encontraste? Bueno, es cierto que ha habido una inversión grande en el último periodo. Es cierto que la inversión en la vialidad uruguaya viene creciendo desde el 2005 hasta ahora sistemáticamente. El estado de la red vial pre-2005 y ahora es completamente distinto. Hay una inversión acumulada y creciente. Con cada periodo se ha invertido. Eso es real. Quizás los cuestionamientos o las dudas más grandes que tenemos ahora son sobre el nivel de compromiso futuro que dejó esa inversión. Digamos, hay muchas obras que se ejecutaron pero no están pagas o están financiadas hacia adelante. Y por lo tanto el margen de maniobra que queda para el plan de obras propio, digamos, de este gobierno entrante, digamos. Esa es la incertidumbre la cuestión más grande con la que nos encontramos al inicio, ¿no? Vos decías que la inversión fue grande y según el documento de Lacalle Pou, donde hace un balance de sus 5 años al frente de la presidencia, allí se señala que en su periodo el Ministerio de Transporte invirtió en obras viales la suma de 3.783 millones de dólares, constituyendo el mayor plan de obras en los últimos tiempos, según destacó, un hito histórico para el país. Y en ese sentido aseguró que se intervinieron unos 7.692 kilómetros de los 8.341 que tiene toda la red vial. En otras palabras, de cada 10 kilómetros, más de 8 estuvieron en obra. ¿Esto fue así entonces? Bueno, ahí la cuestión, digamos, es definir cuál es la intervención en esos kilómetros. O sea, es verdad que la red vial tiene del orden de 9.000 kilómetros, pero hay intervenciones muy distintas que se pueden hacer. O sea, desde la construcción de un tramo nuevo, como en caso de una doble vía, por ejemplo, o un bypass a un pueblo, etcétera, hasta un tapado de pozos, digamos, en la otra punta. La forma en que uno construye ese relato puede decir que intervino más o menos kilómetros. Yo entiendo que puede ser razonable intervenir 8 de cada 10 o 7 y pico de cada 10 si uno cuenta cualquier tipo de intervención en la red, ¿no? Bien, que hay intervenciones que hay que hacer, digamos, o sea, tapar pozos. Sí, claro. O sea, el mantenimiento rutinario es parte de la inversión que hay. Pero que no hacer. son de la misma magnitud todas las intervenciones. Exactamente. O sea, podemos hablar de inversiones del orden de $1 millón el kilómetro y otras de $50.000 el kilómetro o 30.000. ¿Pero se hicieron obras importantes? Sí, se hicieron obras importantes. Yo eso no lo cuestionamos. Digo, están a la vista. Quizá la cuestión era si eran las obras prioritarias, digamos, para el país. ¿En qué estás pensando, por ejemplo? Por ejemplo, en doble vía, en duplicaciones de ruta. No hay ninguna duda que son importantes, que son más seguras. Pero bueno, de repente invertir o hacer esas mega obras implica descalzar, por ejemplo, mantenimiento de rutas primarias o rutas más troncales por las que circula de repente más producción o más personas. O sea, evidentemente uno no puede invertir de la misma magnitud en toda la red, entonces la forma de priorizar hace la
el destino que uno quiere poner esos recursos también hacia la cosa, ¿no? Por otra parte, en una de las tapaditas de nuestro compañero Eduardo Preve, él informaba que el ministerio, liderado por Falero, pagó casi el doble por kilómetro de carretera construido si se comparaba con administraciones anteriores, con administraciones del FA. ¿Qué evaluación hacen sobre esto en particular? La verdad que no sé de dónde sale ese dato. Hay costos por kilómetro más elevados, evidentemente, pero yo no diría que fue el doble, porque además hay, como decía, intervenciones muy distintas. Entonces, no sé si está hablando exclusivamente de algún tipo de contrato, o si, por ejemplo, el costo del financiamiento está incluido adentro de ese precio por kilómetro. No me animaría a respaldar esa afirmación. ¿Y esto de que la calidad de los materiales no eran las más adecuadas? Bueno, hay algunas obras que han tenido problemas, sí, otras que no. No sé, si uno circula, por ejemplo, Ruta 5, que es un tramo que está en construcción ahora de doble vía, tiene algunos tramos con problemas de materiales que estamos intentando corregir. Otros tramos, como por ejemplo, Ruta 9, hablo de los más conocidos porque de repente son los que más se circulan, no ha tenido problemas esa obra. Y a propósito... También depende a veces mucho de quién es la empresa ejecutora y de cómo se controla esa empresa, ¿no? Para construir bien, digamos, hay que primero diseñar bien, después elegir buenos materiales y después controlar que los materiales elegidos y cómo se construyen sean la forma adecuada. ¿Y quién tiene que controlar eso? El Ministerio de Transporte. ¿Y entonces eso no se hizo? No digo que no se haya hecho, pero puede haber habido algún caso en los que no haya sido de la mejor manera. ¿Cuál es la empresa a la que se ha asignado mayor construcción, justamente? No, hay varias empresas. Hay 2 o 3 empresas que han tenido contratos grandes. Nosotros ahora lo que estamos intentando es repartir, no queda bien dicho repartir, pero digamos distribuir un poco mejor las obras, es decir, quizás licitar obras un poco más chicas para que empresas también un poco más chicas puedan acceder a esas obras y a su financiamiento, y que el mercado, digamos, de trabajo de las obras viales sea un poco más amplio. Eso es una de las cosas que nos hemos planteado hacer en el corto plazo. Por otra parte, Federico, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se va a rever el criterio para tener un mayor control sobre inversiones en caminería rural departamental, dado que no comparten que el mantenimiento de caminería rural solo debe recibir certificación de las intendencias, como quedó establecido desde el año 2021. Esto según informó Búsqueda. ¿Qué visión tienen desde Vialidad respecto a esto? Bueno, el caso de caminería lo conozco bien porque yo fui responsable de caminería rural en OPP hasta el 28 de febrero. Comparto en que el control... OPP puede ejercer un mejor control o un mejor acompañamiento, digamos, a las intendencias en términos de caminería rural. También es cierto que los recursos disponibles para el mantenimiento de la caminería rural hoy no se acompasan a las cargas por las que circulan por esos caminos, ¿no? Desde Vialidad lo que estamos haciendo con eso es, en coordinación con las intendencias, tratar de identificar de repente algunos tramos de esos caminos en las que inversiones conjuntas, digamos, puedan potenciar la construcción o la rehabilitación de esos caminos que de repente tienen tránsitos más asociados a la red nacional que a la red departamental. ¿Y cuáles son las prioridades que se tienen ahora, que se tienen en este periodo? Bien, ahí nosotros nos planteamos como en el marco de 2 objetivos grandes que son asegurar la movilidad de personas y intentar reducir costos de transporte de las cargas. Básicamente por la red vial se mueven personas y cargas, ¿no? O sea, para eso no construimos para construir, sino para que se muevan cosas arriba. Entonces, con esas premisas logramos identificar algunos tramos de la red que han sido postergados o de repente algunas conexiones pequeñas que pueden, con pequeñas inversiones podemos de repente tener un impacto más grande porque conectan corredores más largos, en un marco de poco margen, por lo que decía, de endeudamiento o de situación presupuestal, ya lo sabemos, comprometida. La idea es identificar de repente inversiones menores con mayores impactos, ¿no? Y lo otro que también nos hemos planteado poner por delante es asegurar la conservación y el mantenimiento de la red. Porque como yo decía, estas mega obras a veces van en contra de asegurar que la red mantenga su nivel de servicio. Y de repente tener un tramo
construido pero mal mantenido, ese es peor que no tenerlo construido. Yo a veces pongo el caso más paradigmático de la iluminación. Si uno tiene un lugar que no tiene luz, es distinto que si tiene una bombita apagada. O sea, el impacto para la gente es peor no mantenerlo. Entonces tenemos que asegurar que la red se conserve de la manera que se tiene que conservar. Si nosotros no redirigimos esa inversión a la red donde circula la mayor cantidad de cargas y personas, el índice de estado, el nivel de servicio de la red se va a caer. Antes de pensar en este próximo presupuesto que va a entrar, con esto que has dicho de que está bastante comprometido el presupuesto para este año y cómo quedaron las cuentas. No solo para este año, para este periodo. Y para este periodo, bueno, justamente, ¿cuál es el nivel de limitación? ¿Con cuánta deuda, déficit queda? Hay distintas formas de mirarlo. Hay una cuestión que es real y es que la inversión, como yo decía, que ha venido siendo acumulada en la red vial y el nivel de servicio no se sostiene solamente con el presupuesto público. Eso es un dato. El presupuesto público de vialidad no mantiene la red. Eso se ve, si uno mira los periodos anteriores, se han desarrollado herramientas como para financiar obras que permitan hacer obra hoy pagada a futuro. Eso fueron las PPP en el periodo anterior, los CREMAF anterior, digamos, ¿no? Los CREMAF en este último. Entonces hay que desarrollar alguna herramienta similar y acudir al financiamiento privado para poder asegurar esta inversión, ¿no? Entonces, más allá de que vamos a destinar todo el presupuesto público, que aún no lo tenemos cerrado, estamos en conversaciones con el Ministerio de Economía para eso, vamos a tener que ir por financiamiento privado también para las obras para poder sostener el nivel de inversión y de actividad en el sector también, ¿no? ¿Va a haber que acudir más al financiamiento privado que en los periodos pasados, de repente, del Frente Amplio? Nosotros estamos tratando de ser responsables con eso para que quien venga, digamos, dentro de 5 años, sea quien sea, tenga un margen de maniobra un poco mayor que el que estamos teniendo nosotros. La idea es, si bien acudir a eso, no dejar a nadie atado de manos, ¿no? O sea, va a poder tener una actuación limitada, entiendo. Bueno, sí, vamos a tratar de hacer rendir los recursos con los que contamos, que todavía no los tenemos definidos, de la mejor manera posible. Ahí el énfasis está en planificar bien dónde, digamos. Si uno identifica cuáles son los tramos que precisan esa intervención y la intervención a la medida de lo que se precisa, creo que es la forma de hacer rendir más esa inversión. Por eso estamos haciendo un trabajo fuerte de planificar, que también entendemos que es algo que un poco quedó relegado en el periodo anterior, el rol de planificador del Ministerio de Transporte. O sea, el Ministerio de Transporte tiene que ser quien desarrolla o quien define dónde se dan las inversiones. Eso entendemos que en el último periodo hubo un aluvión de iniciativas privadas. Entonces, muchas veces entendemos que se terminó resolviendo en función de ese menú de iniciativas que había y no del rol que debe tener el Ministerio de Transporte, que es de planificar. Queremos que el Ministerio retome ese rol de planificador de la infraestructura. O sea, se tomaban las iniciativas de los privados. Claro, la iniciativa privada es un mecanismo válido por ley, digamos. O sea, claro, pero nos ha pasado con distintos jerarcas de la nueva administración que vienen y plantean esto, que en realidad el gobierno se movió más por proyectos presentados por privados que por su propia iniciativa. Sí, yo entiendo que en transporte la planificación estuvo guiada de alguna manera más por las iniciativas de privados que por la propia del Ministerio de Transporte. Y justamente considerando estas limitaciones que están sobre la mesa, ¿qué obras nuevas se proyectan? Bueno, no quiero decir mucho todavía porque estamos en plena conversación con el MEF. Entonces no quiero salir a nombrar números de ruta porque me puede jugar en contra. ¿Y con qué tipo de contratación? O sea, bueno, ahí sí, la idea es usar todo el abanico posible de contratos, o sea, desde licitaciones públicas clásicas, digamos, con el presupuesto de vialidad. Después, Vialidad tiene el instrumento de la CBU, la Corporación Vial del Uruguay, que es una concesión pública, digamos, entre comillas, una empresa propiedad de CND, que es un brazo ejecutor también de Vialidad, entonces va a dar licitaciones a través de CBU. Tenemos un margen... Que también allí se habló de que se gastó bastante más que en bueno, la situación de CBU también está más comprometida que como estaba hace 5 años, eso es cierto. Hay compromisos, digamos, asumidos hasta el 2051 ahí. Entonces,
también el margen de maniobra de las licitaciones por CBUs es menor. También, siguiendo recorriendo el abanico, digamos, hay un margen para hacer alguna cosa todavía por PPP. La ley de PPP permite todavía hacer algunas inversiones que tenemos que ver cuáles, tienen que estar en el área de influencia de los circuitos que ya existen, pero hay un poco de margen ahí. Y después, sí, buscar alguna herramienta de financiamiento privado parecido de alguna manera a los CREMAF, con un marco regulatorio entendemos que debe ser un poco mejor que el que se desarrolla. Como para entender un poquito esto que vos estás diciendo, el gobierno pasado optó por los contratos CREMAF, sí, y el Frente Amplio por la participación público-privada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, el CREMAF es una sigla en realidad, es Contrato de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiamiento. Eso es una obra que se ejecuta, una primera obra que se llama de puesta a punto de rehabilitación, y después se deja ese tramo que se rehabilitó por el mantenimiento con la misma empresa que la ejecutó durante, en el caso de los CREMAF, el contrato total son 12 años, 2 de obra, 10 de mantenimiento. Lo estoy diciendo en general, hay algunas particularidades, pero bueno, para que se entienda. Y además la obra que se hace de rehabilitación se financia, por eso está la F de financiamiento. Se empieza a pagar cuando se termina la obra, con lo que se llaman certificados irrevocables, o sea, van cayendo los pagos como en cuotas futuras. De esa obra se paga 70-30, digamos. 70 se financia cuando termina la obra y el 30 se va pagando con las cuotas del mantenimiento del futuro. O sea, durante esos 10 años, cada 6 meses se paga una cuota y en esa cuota incluye parte de la obra que se hizo. Si lo entrevero me avisan. La PPP se construye toda la obra, son contratos más largos, de 20 años, y una vez que se termina la obra, se paga toda esa obra por cuotas. Digamos, pasarlo sencillo, si fueran 20 años, son 20 cuotas, una cuota por año, en la que se paga la obra que se hizo y el mantenimiento durante esos 20 años. La PPP, evidentemente, al ser un contrato más largo, tiene un costo de financiamiento más alto, tiene un costo de implementación un poco más alto. El CREMAF ha sido más rápido, digamos, en ese sentido. O sea, se lograron cerrar contratos y financiamientos un poco más rápido. Nosotros creemos que ahora hay un margen para hacer una magnitud de obra un poco más chica que la que se hizo con CREMAF, que implique menores costos de financiamiento y un acceso al mercado de mayor cantidad de empresas. Pero eso sería bajo este mismo formato, con alguna modificación, como decías. Claro, exacto. La idea es que parte de la obra se pague en efectivo, digámosle, no en efectivo, pero al contado, una vez que se va construyendo por certificado de obra, y parte se pueda financiar a largo plazo, pero quizás menos largo que los CREMAF, durante el mantenimiento de la obra construida. Dale, vamos, está bien. No, te queríamos consultar, Federico, si el ferrocarril central entra dentro de la planificación de vialidad también. No de vialidad. O sea, el Ministerio de Transporte tiene una dirección específica, que es la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, y el ferrocarril central está regulada por esa dirección. De todas maneras, algo que sí estamos haciendo es coordinar con la Dirección de Transporte Ferroviario para no solapar inversiones. O sea, si uno define que un corredor de carga, por decir algo, queremos apuntar a que se dé por ferrocarril, no tendría sentido construirle una ruta al lado. Eso hay que coordinarlo. Y por otro lado, hay intersecciones entre la red ferroviaria y la red vial, caso típico del paso a nivel, cuando una ruta cruza por un ferrocarril, que también se coordina con ferroviario, pero no es jurisdicción, digamos, de vialidad del ferrocarril. Y en esto de mantener justamente las obras y demás, ¿hay alguna infraestructura ahora que esté en una situación crítica, que sea de riesgo? Bueno, no de riesgo, pero sí hemos identificado algunos puentes en la red vial que estaban en el plan de obras que se había presentado en el 2020, o sea que habían sido una prioridad en el 2020, prioridad marcada por los técnicos de vialidad, pero que durante el periodo anterior no se atendieron, por lo tanto hoy están en una situación 5 años peor, digamos. O sea, hay algunos de esos puentes en la red que tenemos que atacarlos
no digamos que tenga riesgo de colapso, pero hay que atenderlos rápidamente. Hoy mencionábamos que algunas rutas, por ejemplo, se volvían a inaugurar, se hacía todo un tema con lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? De comunicarle a la población lo que se estaba haciendo. ¿Esto se prevé hacer? No obviamente volver a inaugurar algo que ya estaba hecho, pero sí tener una fuerte comunicación con la ciudadanía, mostrando qué es lo que se va haciendo paso a paso. Sí, y diría un paso antes. Nosotros ahora estamos en una serie de recorridas que nos planteó la ministra por todo el país para tenerlos antes del presupuesto, porque la idea también es tener insumos locales, digamos, para definir algunas intervenciones. Digamos. Hay muchas intervenciones que en monto quizás sean menores, pero que juegan mucho en la cotidianidad de la gente, en la movilidad urbana, la movilidad humana sobre todo. Entonces, una impronta que nos ha marcado la ministra es que tenemos que estar presentes en el territorio, pero no solo para inaugurar, digamos. Al final inauguraremos, por supuesto, pero tenemos que estar antes para definir intervenciones, porque quizás también haya cosas en la fase de proyectos que se puedan corregir cuando uno va a la comunidad y conversa con la gente. En general salen mejores cosas. Entonces, desde la planificación, durante la ejecución, que también es una fase importante de comunicación, o sea, la etapa de obras no puede ser que uno va y se instala y hace la obra ahí, que la gente paga lo que pueda mientras. Tiene que haber un plan de desvío, de manejo de tránsito, señalización de obras, o sea, se tiene que saber que esa va a estar en obra, ese tramo, durante cuánto tiempo y cuál es la alternativa. Y al final sí, cuando logremos terminar, inauguraremos. Federico Mañone, director de Vialidad, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentilo nuestro.